Este congreso online llega a ti gracias a Rayola Networks. Aprovecha el 20% de descuento que te regalan en cualquier producto de hosting WordPress. Muy buenas, ¿qué tal? Soy Elsa López de infoemprendedora.com y hoy estoy en una nueva charla con Paco Vargas de pacovargas.es. Él es experto en email marketing. Tras muchos años de trabajar para otros, decidió que lo que más le apetecía era trabajar para él mismo, pero ayudando a los demás. Así que ahora a través de su web cuenta secretos, trucos y consejos sobre email marketing para ayudar a empresas a mejorar sus resultados, haciendo que el email marketing trabaje pues para ellos, ¿no? Entonces, Paco, vamos a hablar contigo sobre si no mides, no mejoras, las métricas de email marketing que debes conocer para optimizar tus campañas. Así que, lo primero de todo, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Nada, estoy encantado de estar aquí en este congreso, que ya yo creo que era necesario, ¿no? Tener un congreso de email marketing. Hay congresos de muchas otras herramientas, pero bueno, yo creo que el email marketing pues tiene mucho que decir, ¿no? Y una de las cosas fundamentales y que mucha gente se salta o no se fija es en el tema de las métricas, que es lo que vamos a hablar hoy contigo. Así que cuéntanos lo primero de todo, ¿por qué crees que es importante medir nuestras acciones de email marketing? Bueno, en general es un pecado capital en cualquier estrategia de marketing, ¿no? Ya sea online u offline. Pero es que en marketing digital y, bueno, en este caso concreto en el email marketing es mucho más pecado todavía, ¿no? Una de las grandes ventajas que tiene el marketing digital es que todo es medible. Con lo cual, y bueno, tú lo has dicho, ¿no? En un poco el título de la charla, ¿no? Que si no mides, no mejoras. Claro. Pero sobre todo, no sabes tampoco dónde estás cometiendo el error. Decía John Wanamaker, creo que es uno de los pioneros del marketing, ¿no? De hace ya muchísimo tiempo. Él decía que él estaba seguro que el 50% de lo que se gastaba en marketing y publicidad no iba a ningún sitio, pero que el problema que tenía era que no sabía qué 50% era, ¿no? Entonces, creo que ahora con las herramientas que tenemos en marketing digital y demás, vamos, no hablar de cifras, no hablar de datos concretos y no hablar de objetivos cuantificables, pues es un error que un negocio yo creo que ni debe ni puede permitirse, ¿no? Ujú. Sí, como tú dices, está muy bien, o sea, y es necesario medir todas las acciones que tenemos en nuestro negocio, que hacemos en nuestro negocio, no solo de email marketing, aunque hoy vamos a hablar solo de ello, pero a nivel de marketing en general para saber tanto los errores, por dónde se van las fugas que estamos haciendo mal, identificarlos para poder mejorar ahí o arreglar esas cosas, tanto como las cosas que estamos haciendo bien, que eso también hay que medirlo porque normalmente si algo hacemos bien, pues hay que potenciar eso y no otros canales, por ejemplo, otras acciones. ¿Cada cuánto crees que deberíamos revisar nuestras estadísticas? Porque hay gente que está todo el día, hay este porcentaje de aquí, hay este porcentaje de allá, hay no sé qué. Entonces solo o sea, pasamos de un extremo a otro, de no mirar estadísticas a estar obsesionado con las estadísticas. Bueno, qué buena pregunta. Bueno, la primera, además, sí, bueno, coincido contigo. Yo, bueno, la mayoría de mis clientes muchas veces mandamos una campaña y eso, ¿y cómo va, no? Digo, oye, hace una hora que lo mandamos, ¿no? O 5 minutos. Digo, pues mira, va, que no podemos decir mucho más, ¿no? Mínimo, yo creo que 24 horas. Es decir, vamos, lo primero, una cosa es cuando nosotros mandamos el email y otra cosa es cuando nuestro suscriptor o nuestro potencial cliente lo abre o interactúa con él, ¿no? Pero incluso hay que medir a mucho más. Yo, por ejemplo, tengo programado que se me envíe un reporte a la semana, por ejemplo, ¿no? Y te das cuenta de la modificación de datos entre el primer día y entre las 24 horas y la semana. Hay gente que, por ejemplo, si tu newsletter es de valor, la guarda para leerla en otro momento, o bueno, la gente, bueno, recibimos muchísimos correos todos los días como para leerlos todos, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomarlo con calma. También depende mucho de la estrategia, de la necesidad, de la urgencia del email. Si es una acción urgente, obviamente el email te va a ayudar relativamente, salvo en algunas ocasiones, bueno, pues cuando ya se está acabando una promoción y demás, hay que recordarlo, pero no olvidemos que es un método de comunicación que llamamos asíncrono. Es decir, que yo lo envío cuando lo envío y el otro lo lee cuando lo lee. No es una llamada de teléfono, no es algo inmediato, ¿no? O no podemos esperar que de un email una respuesta inmediata. Pero vamos, mínimo 24 horas porque, bueno, medir antes vamos, no tiene mucho sentido, ¿no?
Sí, sobre todo por eso que decías de la inmediatez, ¿no? Que no es como un WhatsApp o Claro, como un mensaje directo que claro. mandamos a, yo qué sé, por Luego, si me teléfono. permites, Elsa, una cuestión, esto con respecto a campaña, pero nuestra estrategia obviamente tiene que ir acorde a nuestros objetivos, tanto empresariales como si es una campaña un poquito más amplia, ¿no? Ujú. Eso pues se pueden hacer, yo por ejemplo hago informes mensuales, por ejemplo, para ir viendo el desarrollo mes a mes de las acciones que se realizan, los retornos que se han obtenido, cómo están funcionando las campañas. Vamos, la cuestión es integrarlo dentro de los objetivos de la empresa y lo mismo que medimos otras cosas, como, pues como pueden ser los ingresos o los gastos, pues que también midamos bueno, cómo están funcionando Ujú. las acciones de marketing, de email marketing que realizamos. Claro, porque hay que tener en cuenta que nosotros podemos mandar emails, broadcast, newsletter, de estas que se Mm, mandan de forma masiva, lo programas y se manda a todos por el mismo día, a la misma hora, ¿no? Pero también tenemos campañas que están automatizadas y eso no podemos medir el impacto que tiene, o sea, porque se están todo el rato enviando. Entonces, efectivamente. está muy bien que nos digas que no solo hay que medir las campañas que mandamos cada semana, y medirlo en esas 24 horas cada semana y una vez al mes, sino eso, también tener en cuenta ese reporte mensual para tener una visión global de la mejora de un mes a otro, ¿no? Y Mm. tener en cuenta también estas automatizaciones, que son más difíciles de medir cada día, ¿no? Entonces yo también quería preguntarte sobre una palabra que también se suele oír mucho y para los que estamos aquí metidos en marketing pues lo conocemos más, pero para otros que igual no saben tanto de marketing y están aquí escuchándonos y quieren aprender, pues creo que es importante que sepamos qué es el ROI dentro del email marketing y cómo lo podemos medir. Bueno, ROI es un acrónimo bueno, una palabra inglesa que lo que significa, de una frase inglesa que lo que significa es retorno de la inversión. Esto es lo que hablábamos antes, es que es fundamental medir para saber si realmente lo que estamos haciendo nos da resultado o incluso si estamos perdiendo dinero, ¿no? Es importante también saber no solo lo que funciona, sino sobre todo igual de importante lo que nos está haciendo daño, ¿no? En nuestros negocios. Y eso es lo que significa el ROI, es un retorno de la inversión. Es decir, nosotros hacemos una inversión en tiempo, en dinero, en lo que sea, y es el retorno que realmente obtenemos de esa acción. Uh -huh. Se puede medir de muchas maneras porque no todo es cuantificable en dinero en el sentido de que no todos los emails que mandamos, como has dicho, son de venta, Uh -huh. pero sí tenemos que hacer nuestras estimaciones de todas las acciones que hacemos, ¿no? Uh -huh. Y para mí es la métrica fundamental. Digamos, es el equivalente a la métrica de conversiones Uh -huh. y yo siempre digo que al final es la única que vale. Creo, vamos, ahora hablaremos seguramente de otras métricas, ¿no? Sí. Pero que en realidad que no se nos olvide que si lo que tenemos es un negocio, realmente lo que tenemos que medir es el retorno económico de las acciones que realizamos. Uh Y -huh. así que la principal métrica precisamente es esta, es tanto gastamos, tanto ingresamos. Esa es Perfecto. vamos, la que realmente hay que perseguir. Sí. Paco, hablando de las otras métricas, justo ahora te iba a preguntar, ¿qué métricas principales son las que tenemos que tener en cuenta en nuestra estrategia de email marketing? Porque yo me he leído un post en tu blog súper completo con un montón de cosas que yo de verdad, o sea, yo con lo de las métricas soy un poco caótica, lo reconozco y hoy voy a aprender un montón contigo. Así que cuéntanos un poco qué métricas tenemos que tener en cuenta en nuestro email Muy marketing. bien. Bueno, la primerísima, bueno, pues el número de suscriptores que tenemos. Esto porque lo digo, puede parecer muy obvio, ¿no? Pero normalmente casi todas las métricas se miden en porcentaje, en forma de tasas, ¿no? Uh -huh. Con lo cual una tasa siempre es relativo. No es lo mismo, pues por ejemplo, una apertura de un 90% en una lista de 10, por exagerar un poco, que en una lista de 1000, ¿no? Todo hay que ponerlo en contexto, ¿vale? Es decir, oye, pues es que tengo poco retorno. Bueno, no retorno, pero tengo pocas conversiones. Sí, pero es que estamos mandando a pocos suscriptores, ¿no? Uh -huh. Eso digamos que sería un poco la referencia, ¿no? Sobre la que luego vamos a ir midiendo el resto de campañas. Uh -huh. Y luego, si quieres, podemos, yo para no perderme en esto de las métricas, Sí. las voy un poco midiendo en función del camino que va haciendo el email, ¿no? Es decir, desde que sale hasta que, bueno, el usuario interactúa, ¿no? Pues, Perfecto. en esta línea, pues lo primero que habría que medir sería la tasa de entrega. Uh -huh. Esto es algo que la gente no suele tener muy en cuenta. De hecho, algunos proveedores de email marketing o no dan el dato o no lo tienen a primera vista, pero es una tasa muy importante porque tenemos que saber cuántos emails realmente llegan a su destino. Uh -huh. Eh, Puede parecer una locura, pero a nivel global
el 20% de los emails nunca llegan. O sea, no es que caigan en spam o caigan en promociones, es que directamente no se sabe de ellos. Esto, bueno, pues yo siempre digo que en el email marketing está todo inventado porque en realidad es una herencia electrónica del correo ordinario o del buzón que tenemos en casa y, bueno, lo mismo que correos a veces pierde cartas, pues también se pierden emails, aunque parezca un poco increíble, ¿no? ¿Y aquí, Paco, se pierden por algo en concreto o porque rebota? ¿Estás hablando de los No, estoy clics? hablando que ¿Cómo directamente te digo? desaparecen en el limbo de Internet, en algún sitio del cable, pues no Sí. sé si es porque está pelado o cualquier cuestión. Hombre, depende de muchas cosas, depende del proveedor que estemos utilizando, puede Ujú, depender de nuestro servidor, igual que a la hora de caer en promociones o en spam, ujú. etcétera. Pero bueno, que esto que lo tengamos en cuenta. De hecho, a la Sí. hora de elegir proveedor de email marketing es importante tener en cuenta este dato. Algunos sí lo dan, los que más tiempo llevan en el mercado. Tú, por ejemplo, trabajas MailChimp. MailChimp tiene tasas de entrega bastante altas. Ujú, Bueno, puede depender de muchas cuestiones, ¿no? O sea, porque yo, ujú, por ejemplo, estas últimas navidades, ha sido una locura de emails en general. Y he notado caídas importantes en las tasas de entrega. O sea, ujú, que eso hay que tener mucho cuidado con qué herramientas confiamos en nuestro negocio, ujú. y hay que vigilarlo, ¿no? En ¿Cuáles cualquier recomiendas caso, tú que sean más fiables, aparte de MailChimp, que ya has yo dicho que tiene una tasa de entrega alta? ¿Cuáles otras podemos utilizar? Yo en mi caso, la que yo utilizo yo mismo es GetResponse. Ujú, Precisamente una de las cuestiones por las que empecé a utilizarlo fue por esta, ujú, porque tiene la tasa más alta de entrega del mercado. De ujú. hecho, yo lo mido anualmente incluso, y bueno, ando en un 99,9, o sea, Ah, 99,8, es decir, que tienes tasas de entrega realmente muy fiables. Y de hecho es un dato que siempre te dan en todas las campañas, ¿eh? O ujú, sea, ya en el cuadro de mando lo tienes. En ujú, cada campaña, lo primero que te da es entregados. ujú. Como diciendo, oye, luego ya hablamos de en qué bandeja hemos caído, pero que han llegado a su destino, ese dato es interesante. Se puede medir de muchas maneras, no, ya digo que no todos los proveedores dan el dato, pero vamos, si lo dan es interesante medirlo porque normalmente no es culpa nuestra. Entonces, es interesante también ver si nuestro socio, que es un socio necesario, nuestro proveedor de email marketing, nos está Ujú, acompañando en esta cuestión. Pero ujú, bueno, en ese sentido, MailChimp es una herramienta que funciona bastante bien, ujú. Aweber no funciona mal. ActiveCampaign depende del día, porque, por ejemplo, en Navidades precisamente yo fue donde más noté en la herramienta en la que más noté la caída de Joder. la entregabilidad, o sea, Ujú, incluso, vamos, con porcentajes bastante altos. ujú. Pero bueno, fue una cuestión, como digo, puntual. Puntual, Pero ¿no? bueno, digamos que sería la primera métrica, es decir, lo primero es, ¿nuestros emails están llegando a algún sitio? Por Ujú. decirlo de alguna manera, ¿no? Por establecer una regla mnemotécnica de las, Sí. de las, de Sí, sí, las yo creo que está muy métricas. bien que nos hagas eso para tenerlo como más visual, ¿no? En nuestra mente. Que esto de Sí, los sí, yo me lo correos. imagino, de hecho, como un sobre que lo entrego en el buzón, bueno, o como aquel capítulo de Los Simpsons, ¿no? Donde aparecía el servidor de Cisco, que iba el cable y bueno. eh, no, pues yo creo que es una manera de acordarse de qué es realmente lo importante medir. Y lo primero, insisto, primero saber si nuestros emails o cuántos de nuestros emails realmente están llegando, ¿vale? Ujú. Luego, bueno, claro, lo siguiente, una vez que el email llega, sí se abren. Es decir, porque bueno, ya estamos en el proveedor de correo de nuestros, o en el cliente de correo de nuestros suscriptores, bueno, pues necesitamos que los abran para que lean lo que hay dentro, ¿no? Ujú. Eh, Esto, bueno, pues mucha gente se queda con este dato y no es suficiente, ¿vale? Esto lo único que nos indica es si realmente somos fiables o no, o depende de dónde estemos cayendo. Puede ser indicador de varias cosas. Aquí, como recomendaciones, pues tener un asunto interesante, es decir, que sea relevante, que contemos lo más... yo siempre digo que son los 50 caracteres más importantes de un email, Ujú. porque si no se abre el correo, no, No no hay haces nada nada. acá. El remitente. El remitente es cómo aparecemos en la bandeja de entrada, con qué nombre. Es decir, si aparecemos info no sé qué, no digo la dirección de correo, pero si aparece ahí atención al cliente o no, no, somos personas. El email marketing funciona muy bien cuando es de personas a personas. Sí. Pues en mi caso puedo decir Paco de pacovargas.es, Ujú. o bueno, podemos decir pero que aparezca nuestro nombre, es decir, que es una persona a la que realmente envía los correos. Esto para mí también es muy, muy importante. Incluso Luego, Paco, aquí incluso Paco cuando es una empresa o yo qué sé, imagínate que es un negocio que vende cursos online y hay más de una persona dentro del negocio. mm, Siempre poner el nombre de uno de ellos por lo menos, ¿no? sí, y además por una cuestión ya no solo de aperturas, sino también de cercanía. Ujú. Porque
un email, y esto es un error que también comete mucha gente, un email, por ejemplo, el típico email de no reply o no responder o no contestar, Sí, ¿no? Si mando un email, tengo que estar, es más, debería alegrarme de que la gente interactúe y me responda. claro. Entonces, si la gente ve que a quien responde es una persona y además ha puesto su nombre y sabe a quién se está dirigiendo, Ujú, pues obviamente los niveles de confianza aumentan. ujú. Entonces, por eso es importante a la hora de que nos abran los correos también que nos identifiquemos. Ah, pues mira, es Paco. Oye, pues no, es Sí. Elsa. O tal, ¿sabes? Que es yo con quien quiero hablar es con esta persona. O ya sé que Paco me cuenta unas cosas y Elsa me cuenta otras. Ujú, Entonces, eso es interesante ujú. o muy importante configurarlo bien. Sí, y aquí en esto de la tasa de apertura, que al fin y al cabo es el porcentaje de personas que les llega y han abierto, con qué porcentajes podemos trabajar que son los habituales? ¿Depende del sector? ¿Depende de la lista? También si es más grande o más pequeña. Cuéntanos un poco, porque algo ya nos has contado antes. Claro, como es una tasa relativo, ¿vale? Si queremos referencias, MailChimp publica todos los años publica una tabla actualizada por sectores y por volumen y por tamaños de empresas. Incluso quiero recordar que la tabla incluso la cruza, ¿vale? Eso nos puede servir como referencia. Pero claro, la tasa de aperturas depende mucho también de que hagamos limpieza. Es decir, que claro, si nunca limpiamos nuestra lista de correo, por norma, una lista de correo que nunca se hace nada con ella pierde un 25% de todos los años, es decir, más o menos de media, ¿no? Ujú. Entonces, claro, tengo muchos correos de gente que no abren, mi tasa va a disminuir. Entonces, ahí tendríamos que mirar los números absolutos, ¿vale? Cuando Eh, hablas de limpieza, dices de gente que ya no es activa, pues de sí, sí. suscribirle de nuestra lista, ¿no? Sí, claro, que a veces yo me pongo y doy por hecho que No, estas no, yo cosas se por si saben. acaso lo Sí, comento. sí, muchas gracias, sí, sí, tienes razón. Sí, claro, de verdad, no nos interesa, o sea, gente o que bien le llegan o que nunca abren nuestros correos, hay que eliminarles, no, no tiene sentido. No se trata de una batalla de números, sino de, bueno, y de hecho, estas últimas semanas con el tema de la nueva ley, pues bueno, se ha visto la salud de las listas, aparte de que ha sido una marabunta, con lo cual se ha perdido más de lo que se debería haber perdido, pero bueno, lo que quiero indicar es que bueno, una tasa de apertura de entre un 20 y un 30% es una media buena, es decir, estás en la media, por encima del 30 tienes una muy buena tasa de apertura. Pero ojo, todo relativo a los datos, ¿no? Yo trabajo de todo, de hecho tengo clientes con listas muy grandes con una tasa de interacción brutal, que es una maravilla porque es facilísimo, pero también me ocurre a la inversa, ¿no? De gente con listas pequeñas y tasas bajas, y eso normalmente tiene más que ver con el contenido que con cuestiones técnicas. Sí. Bueno, entonces una vez que ya sabemos la tasa de apertura, no sé, yo creo que sería la de clics o con cuál Sí, sí, claro. nos tocaba. Una vez que abren, yo siempre digo que vender directamente desde un email es muy complicado. Necesitamos que cliquen en algún sitio, o bien en nuestro último post porque es una newsletter, bien porque bien porque un email de ventas y queremos llevarle a nuestra carta de ventas, a nuestra página de ventas, o bien porque queremos que se suscriban a algo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es importantísimo. Es decir, que de hecho, a medida que el email, digamos, este viaje del email va avanzando, la importancia de la métrica también, porque obviamente que abran es muy importante, pero claro, si abren y no clican, nos hemos quedado a mitad del camino, ¿no? Si no interactúan, pues bueno, no les ha interesado. Ujú. Aquí, bueno, pues nuevamente, y así retomo un poco lo que me has preguntado antes también, las tasas son relativas. De hecho, hay una tasa combinada que si quieres la dejo para el final, pero sobre todo sí quiero dejar claro que cuando no tenemos otra referencia, está bien que miremos la referencia del sector, pero en realidad lo que tenemos que hacer es, y vuelvo a lo del título de esta charla, ¿no? Tenemos que medirlo nosotros mismos. O sea, en Ujú. realidad es importante que hagamos nuestras propias estadísticas, que comparemos qué estamos haciendo, cómo estamos funcionando y qué funciona mejor y qué no. Es decir, que la primera comparación que hay que hacer no es con los demás, sino con nuestras propias campañas. Es decir, oye, pues yo normalmente me muevo entre un 20 y un 30. Bueno, pues siempre que hagas algo así, sabes que estás haciendo las cosas bien, ¿no? O como habitualmente. Si algo sube de ese porcentaje, pues ya tienes una pista. Y si algo baja, hay que investigar por qué, ¿vale? Pero esa es la primera métrica que tenemos que ver, porque en realidad, por mucho que la media del sector nos diga muchas cosas, cada empresa es un mundo, cada suscriptor es su propia historia, Ujú. y nosotros lo que tenemos que hacer es realmente cuidar de nuestra lista, que es la Claro, única que nos vale. claro. Entonces, con los clics ocurre lo mismo. Es decir, que al final, en realidad, detrás del clic hay otra tasa que es la siguiente, que es la de conversiones. Es decir, vale, ese clic, y al final, ¿qué ha pasado? ¿Ha comprado? ¿Se ha suscrito? ¿Lo ha leído?
Ujú. Eso es Quería realmente lo que preguntarte, mediría. Paco, antes de que pases a la Sí, siguiente, en la tasa de porcentaje de clics, normalmente, para dejarlo claro, por si alguien se lo sí, sí. pregunta, ese porcentaje que nos viene en la mayoría de herramientas de email marketing, ¿es un porcentaje sobre la gente que ha abierto o sobre el total de la lista? Normalmente sobre el total de la lista. Ujú, Y de hecho, bueno, ya lo anticipo, pero vamos, la tasa que normalmente no te da ningún proveedor y que tienes que calcular es la tasa de clics sobre aperturas, ujú, ¿vale? ¿Qué es esta tasa? Esa es la tasa de gente que clica sobre la gente que abre. ujú. Me parece más válida. Esta es Sí. la métrica buena, ¿vale? Por eso son importantes las dos anteriores. Necesitamos saber cuántos abren, cuántos clican, pero lo que realmente tenemos que medir es cuántos clican de los que abren. ¿Por Ujú, qué? Porque esto es lo que nos indica si el contenido es relevante. ujú, Porque claro, si es sobre el global, vale, puede ser un 1% que hayan clicado, un 2, un 3. ujú. Pero, de hecho, si además, bueno, incluso motiva mucho hacer este cálculo porque suben mucho las tasas, entonces mola más, ¿no? Porque claro, uno con un triste 1% se puede ir un poco triste, aunque yo siempre digo que Internet es el negocio de las cifras pequeñas. Vamos, no existen muchas herramientas con altas tasas, y que con números pequeños es cuando se hacen grandes negocios, ¿no? Ujú, Pero la cuestión es que es importante medir eso porque claro, un 1% dice, sí, claro, pero es que resulta que el 70% no me han abierto. Entonces, claro, es normal que la tasa de clic sea baja sobre el total, porque es que ujú, si no lo han abierto, pues obviamente hay que obviar que si no lo han abierto no han hecho clic, ¿no? ujú, Por eso es importante medirlo sobre las aperturas, porque eso sí nos indica que realmente tenemos realmente lo que hemos contado interesa, porque si lo han abierto y han clicado, obviamos que lo han leído. O ujú, sea, es obvio, ¿no? ujú, Y eso quiere decir que vamos por el buen camino o no, si es alta o baja. Y ujú. aquí sé que me vas a preguntar otra vez que cuál es el ratio. Sí, te iba a- Es que sí que es muy relativo. Esto sí que hay que medirse sobre uno mismo. Ujú, Porque además, de hecho, de esto sí que no te vas a encontrar tasas normalmente en Internet. Sí podrías ujú. cruzar la tabla de MailChimp y hacer el cálculo, pero esto sí que es muy relativo porque el contenido, claro, Ya, eso ya depende. Y del depende de cada objetivo negocio. y todo. Muchas veces incluso mandamos emails que no tienen ningún enlace, porque Exactamente. directamente va la información ahí, yo qué sé. Me Exactamente, me sí. invento, ¿no? Yo siempre recomiendo que haya algo, pero más que nada por una cuestión de educación. Ujú, Eduquemos a nuestros suscriptores a que en nuestros emails pasan cosas. Es decir, pasan cosas es que tienen que hacer clic, hay algo además de, o sea, en el email, aunque yo en el asunto me pueda hacer una idea de lo que hay, pero siempre hay algo detrás de ese email, ¿no? Y ujú, eso ayuda mucho porque cuando necesitemos que realmente cliquen ya estarán acostumbrados, ¿no? Entre comillas. ujú, Sí, por dejar un dato, pero sí podemos encontrar incrementos de hasta 10 veces. Es decir, que si nuestra tasa es de un 2, un 3, podemos encontrarnos tasas de clic sobre apertura de un 20, un 30. Es ujú, decir, que por eso anima mucho más, es un número ujú. más, mucho más Sí, bonito, sí. ¿no? Y luego todo esto, lo que hemos dicho al principio, ponerlo en contexto con la cantidad de suscriptores que tenemos. Claro, un Ujú, 20% de 1000 pues es más goloso que un 20% de 100, ¿no? ujú. Sí, sí. Y hemos hablado de la tasa de entregabilidad, de la de apertura y de la de clics. Y de la Ujú. de clics sobre el absoluto, ¿cómo lo has llamado? Clic sobre aperturas. Eso. Es el número de personas que hacen clic de los que abren. Bien, y estabas hablando ya un poco en tema de conversiones, ¿no? Ujú. Cuéntanos un poco más sobre Bueno, esto. pues es que esta es la gran medición, ¿no? Es la que realmente nos dice cuánto dinero hemos ganado con cada una de nuestras acciones. Eh, yo me atrevería a decir que todos los proveedores de email marketing, y si no, los principales sin ningún problema, te permiten configurar una cosa que se llaman objetivos, o goals, si viene en inglés, o similar, ¿no? Ujú, Es importante que asociemos un objetivo a nuestras campañas, de tal manera que podamos perseguir qué está ocurriendo con ellas. También lo podemos hacer con Google Analytics, ¿vale? Utilizando el aportador vamos, el customizador de URLs. ujú, Pero es importante que podamos medir cada campaña cuánto dinero nos retorna, ¿vale? ujú, Para saber qué es lo que realmente nos está funcionando, porque al final necesitamos que nos abran, necesitamos que hagan clic, necesitamos que cuantos más de los que abren hagan clic. Esos son indicadores que nos tienen que dar pistas para saber qué está pasando con las conversiones, si son altas, son bajas, si se podrían mejorar o no. ujú. Así que realmente la que cuenta a final de mes es esta tasa y es la que realmente, bueno, pues por la que uno hace email marketing en su negocio, claro.
¿Y tú crees que con estas 4 serían las imprescindibles que todos tenemos que mirar a final de mes, una vez al Sí, sí. mes, ¿no? Sí, Perfecto. porque de hecho están todas relacionadas. Es decir, en esto que hemos hablado del viaje del email, ¿no? Ujú. Las necesitas todas para llegar a la última, que es la de las conversiones. Perfecto. Quería preguntarte también, Paco, ¿por qué es importante conocer también el valor de nuestros suscriptores y cómo podemos calcularlo? Vale, bueno, lo primero, no todos los suscriptores valen lo mismo, ¿no? Pero sí necesitamos movernos en referencias. Es Ujú. muy difícil, obviamente, hacer un cálculo suscriptor a suscriptor, sobre todo cuando manejas listas grandes, pero aquí entra mucho la segmentación. No todos los suscriptores nos reportan lo mismo e incluso nos pueden dar pistas sobre si vamos, o sea, sobre si deberíamos virar en nuestro negocio o no. Yo, por ejemplo, te voy a contar mi caso personal. Yo me dedico a empresas y profesionales como servicio, pero sin embargo mi newsletter la sigue más gente, o sea, tengo mucha gente que se dedica a marketing que la sigue. Ujú. Entonces, eso me decidió a lanzarme al infoproducto porque vi que había gente que me seguía porque quería aprender a hacer lo que yo hago. Entonces, bueno, pues fue una pista que cogí a base de preguntar a mi audiencia, de los datos, de ver dónde estaban las conversiones, que era lo que realmente estaba interesando a la audiencia. Entonces, veía que cuando enseñaba algo, bueno, aumentaban. Luego crucé un poco con Analytics, con los públicos y demás, y me di cuenta que había mucha gente, pues eso, gente que se dedicaba a lo mismo que yo y que simplemente quería aprenderlo. Ujú. Bueno, pues eso hay que saberlo, ¿vale? Para esto es importante segmentar. Y luego, además, también hay que tener una referencia. Yo no concibo hacer un servicio si no es a retorno positivo. Es decir, unas veces, obviamente, no soy infalible, Ujú. pero sí me gusta implicarme y comprometerme hasta que la cosa funciona, ¿no? Ujú. ¿Por qué? ¿Y cómo puedo medirlo a priori, ¿no? Para decidir si puedo ayudar o no a un potencial cliente. Y es una conversión de cuánto vale nuestro suscriptor de media. Por Ujú. ahí deberíamos empezar. Es Ujú. decir, tengo una lista de 1.000 suscriptores, ¿cuánto estoy ingresando al mes? Con acciones de email marketing. Ujú. En España no es descabellado que una tasa de conversión de 0,25 céntimos por suscriptor. Ujú. ¿Vale? Es decir, si tienes una lista de 1.000 personas y no estás haciendo con email marketing 250 euros al mes, tienes que mirar que hay que mejorar, ¿vale? 0,15 también te puedes mover, pero no es descabellado. No es complicado llegar a 0,5, 0,75, incluso 1 euro por suscriptor, ¿vale? Eso ya depende, también depende de tipo de producto que se venda, Sí, al pero final ahí influyen un montón de variables y al final tenemos que tener todo coherente en nuestro negocio, el copy, claro, cómo transmitimos nuestra propuesta de claro. valor, todo. O sea, hay muchas cosas que encajan en el puzzle, pero la base de todo está por dentro, que es el email marketing y al final Claro. es la última pieza del puzzle, ¿no? El email marketing. Sí, de hecho, yo esta referencia la doy también muchas veces porque, bueno, entiendo que no todo el mundo técnicamente, sobre todo cuando alguien está empezando y lo hace todo uno mismo, no todo el mundo, pues, oye, cómo mido las conversiones, los objetivos, cómo traqueo esto, etcétera, etcétera. Bueno, pues simplemente coges tu cuenta del banco o tu cuenta de PayPal y mides si realmente lo que estás haciendo es email marketing y demás. Vamos, principalmente mides cuánto has retornado y a través de las acciones que has realizado y lo divides por el número de suscriptores que tienes. Y en base a eso tomar decisiones, ¿no? Digamos que como referencia estaría así. Pero es importante que segmentemos, porque no todos los suscriptores valen lo mismo. Es decir, que si tenemos claro nuestro modelo de negocio, esta escalera de valor, ¿no? Que cuentan en las escuelas de negocios, bueno, pues saber en qué punto realmente estamos o dónde tenemos que hacer hincapié, dónde está lo que llaman el core, ¿no? de nuestro negocio, ¿no? Ujú. Además, no es lo mismo un suscriptor que ya es cliente, que te puede repetir la compra, que alguien que todavía no te ha comprado. Entonces, ahí también, pues lo que dices tú, la segmentación es muy, muy importante. Paco, ¿qué más cosas te quiero preguntar yo que tengo por aquí apuntado? Eh, Muy bien, sí. Bueno, una vez que ya tenemos todo esto que nos has contado, todas las métricas, conocemos cuál es el valor de nuestros suscriptores, vamos viendo todos los meses cómo va evolucionando nuestras métricas de email marketing. ¿Qué hacemos cuando tenemos ya todos esos datos en nuestra mano? ¿Cómo podemos sacar conclusiones de esas estadísticas para optimizar nuestras campañas? Vale, bueno, ya hemos ido dando alguna pista, pero es verdad que de todas las métricas hay que sacar conclusiones, ¿vale? Por ejemplo, una baja tasa de aperturas suele ser indicador de un asunto poco interesante Ujú. o de un mal remitente, obviamente. O, bueno, puede ser también que estemos cayendo en spam o promociones, que es más complicado de detectar, ¿vale? Pero normalmente la clave es el asunto. Por eso digo que son los 50 caracteres más importantes, porque ahí se desencadena todo. Ujú. Es decir, es como una reacción en cadena, abres, clicas, pero sin apertura
ya hemos fallado en la primera parte de la campaña, ¿no? Una baja tasa de clics, normalmente, bueno, ahí ya puede ser indicador de muchas otras cuestiones, pues de un diseño poco escaneable. Hay que contar que nuestro suscriptor es una persona ocupada. Recibe muchos emails y normalmente a veces solo escanea los emails. Entonces, las llamadas a la acción tienen que ser claras. Cuando digo llamadas a la acción, enlaces, botones, etcétera, etcétera, tienen que ser claras, tienen que estar colocadas estratégicamente, pues dependiendo del tamaño del email, si es largo, pues al menos 2, 3 llamadas a la acción, una al principio, otra en el medio, otra al final, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ser fáciles y nunca demos nada por supuesto. Cuando se pone a hacer clic en este enlace, pues habrá que poner un botón con neón, con luces de lo que haga falta, ¿no? Pero dejarlo muy claro porque nosotros a veces obviamos muchas cosas y nuestro usuario, lo que nosotros vemos claro, nuestro usuario o nuestro suscriptor no, ¿vale? Entonces, normalmente una baja tasa de clics tiene que ver o bien con el contenido, no les interesa, es decir, oye, lo abrí, creía que me interesaba, no es así, o bien con que realmente no están claras las llamadas a la acción. Y bueno, la tasa de conversiones ya, pues ahí ya puede tener que ver con muchas cuestiones. Normalmente no tienen tanto que ver con el email, porque si han clicado, por ejemplo, y están ya en la web, pues tendrá mucho más que ver con la página de ventas, con que realmente el producto o el precio, etcétera, etcétera, sea acorde con lo que el suscriptor quería, ¿no? Entonces, sabiendo lo que cada tasa nos dice, pues tenemos que actuar en consecuencia. Es decir, que, oye, pues el asunto resulta que no funciona, cambiémoslo, ¿no? Para esto también están lo que llamamos los test A/B, que son comparar campañas y quedarse con la que mejor rendimiento da. La mayoría de herramientas te permiten hacer este tipo de campañas sin tener que complicarte la vida. Y comparar y medir. No hay otro secreto. Pues nos quedamos con ese dato, Paco. Para acabar, me gustaría preguntarte cuál es el error que crees que más se comete a la hora de medir nuestras estadísticas de email marketing. No medir. Sabía que ibas a decirlo. De hecho, te digo más, el pasado verano publiqué una guía con 46 emprendedores y una de las preguntas que les hacía a todos era qué error cometieron, ¿no? Y los dos mayores eran, uno, no haber empezado antes con el email marketing y la otra era no medir. No me digas. Es decir, que era como diciendo, bueno, sí, está muy bien hacer email marketing, pero claro, yo lanzaba correos y aquí, bueno, pues muy bien, ¿no? Daba por hecho las cosas. Pero es que lo que te decía al principio, no medir en marketing digital, en general, en cualquier acción que hagamos en nuestra empresa, pero es que en marketing digital, teniendo las herramientas, teniendo la información, es un pecado capital. Yo tengo una frase que es que los datos son el nuevo patrón oro. Ni el oro, ni el petróleo, ni el Bitcoin. Los datos son el nuevo patrón oro. De hecho, el revuelo de la ley de datos, más que por las multas, yo creo que era como diciendo, me matáis si no tengo ya la libertad que tenía antes de coger datos, obviamente el activo de mi negocio digital merma, ¿no? Pues ahí te lo digo todo, es decir, que el principal error es ese. Y luego no contextualizar, ¿no? Si queremos ir a otro tipo de error, es no poner en contexto lo que estamos haciendo. No quedarnos solo con las tasas, sino también quedarnos con los resultados concretos. Esto en cuántos euros se traducen, esta tasa de aperturas, cuántas aperturas son realmente. Indagar un poco en los datos, ¿no? Y ya el último sería no corregir, es decir, vemos los datos y no hacemos nada. Ese sería el otro gran error que también se comete muchas veces, que, vale, tengo los datos, ¿y ahora qué hago, no? ¿Cómo puedo mejorar, no? Pues Paco, yo creo que nos has dado un montón de claves y nos quedamos con todo esto que nos has dicho como conclusión y sobre todo que cuando midamos nos comparemos con nosotros mismos y no con los demás. Sí. Paco, cuéntanos un poco dónde podemos encontrarte y el regalo que nos has preparado, que además está súper bien, que nos va a resultar muy útil con todo lo que hemos hablado hoy. Bueno, hay que predicar con el ejemplo. Entonces, como consejo siempre digo que siempre que uno aporte algo, pues que esté relacionado con lo que está contando, ¿no? Entonces, bueno, me podéis encontrar en pacovargas.es. Esa es mi base de operaciones principal en Internet. Y bueno, pues traigo un pequeño regalo que lo podéis encontrar en pacovargas.es/regalo, que es lo que yo llamo mi pack de email marketing de 0 a 100. Incluyo la guía que os comentaba antes, es un libro de 150 páginas, 46 emprendedores que ya están haciendo negocio en Internet, cuentan sus claves sobre el email marketing.
con 4 preguntas muy sencillas para que cada uno aprenda no solo de los aciertos, que también los cuentan, sino también de los errores de estos emprendedores, ¿no? También mi guía para implementar el email marketing fácilmente en 5 días con 5 pasos en tu negocio. Y uno que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado, que es mi calculadora de ROI, del retorno de la inversión de email marketing. Es decir, es una sencilla herramienta en la que nosotros introducimos los datos de nuestro negocio, de márgenes, cuánto estimamos que queremos ganar, cuántos suscriptores tenemos, y nos dice cuánto podemos esperar retornar e incluso nos dice a qué margen o si los precios que estamos poniendo son los adecuados para lo que nosotros queremos poner. Así que antes de hacer una campaña, pues bueno, está bien. Es una manera también de medirse uno mismo, ¿no? Sobre los objetivos que uno pone, y es la herramienta que yo mismo utilizo en cada una de mis campañas. Pues nada, me lo voy a descargar yo ahora mismo porque me va a servir, vamos, muchísimo. Pues Paco, muchísimas gracias de verdad, ha sido un placer A ti. y nada, todo esto que nos has contado lo dejaremos debajo del vídeo. Muy bien, Así muchas que gracias. para todos los que nos están oyendo, nos vemos en otras charlas como esta y Paco, pues de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, de verdad. Este congreso online llega a ti gracias a Rayola Networks. Aprovecha el 20% de descuento que te regalan en cualquier producto de hosting WordPress.